Los pensamientos no nacen de la realidad, nacen de la interpretación que la mente hace de la realidad. Desde que abrimos los ojos por la mañana, una corriente de pensamiento comienza a fluir en nuestra mente. Algunos nos vuelven más pacíficos, pero otros nos llenan de rabia o nos agitan. Y otros son simplemente escenas que nos repetimos en la mente. Pero hay una verdad que cambia nuestra relación con ellos. Los pensamientos no describen lo que está pasando afuera, describe es cómo nosotros estamos interpretando lo que sucede afuera. ¿Por qué dos personas que viven el mismo hecho reaccionan diferente? Porque el pensamiento no surge del hecho, sino de la programación que hay en cada uno. Uno lo ve como una amenaza y otro lo ve como una oportunidad. Uno dice lo que siente y el otro lo ve como algo liberador. Esto nos lleva a verdades más grandes. Nada externo puede hacerme sentir algo sin que yo primero lo haya interpretado de esa forma. ¿Y de dónde salen estas interpretaciones? Gerardo lo explica como que tenemos un selector de pensamientos que elige qué pensar frente a lo que sucede. Y este selector está condicionado por las creencias limitantes heredadas, experiencias pasadas, expectativas de cómo debería ser la vida y el nivel de ignorancia o de sabiduría o de conciencia que están en ti. Ese selector define si un hecho te lleva a sufrir o a aprender. Y aquí un ejemplo práctico, imagínate que alguien no responde a tu mensaje. Tú le mandas un mensaje y dices que te está ignorando. Esto te hace sentir rabia o tristeza, pero si tu interpretación es más bien decir tal vez está ocupado, me llamará después, me traerá una sensación diferente. Y lo único que cambió es el pensamiento. Entonces, ¿qué pasa si no creo lo que pienso? Lo que ocurre es maravilloso, recuperas el poder sobre tu experiencia. Dejas de ser la víctima de los pensamientos y te conviertes en tu propio maestro. Si quiero cambiar lo que siento, no necesito cambiar lo que pasa afuera, sino la interpretación que hago de eso que está pasando. Eso es alquimia del pensamiento. Transmutar una idea que genera sufrimiento en una idea que te devuelve la paz. Y aquí unas preguntas para que integres esto. Pregúntate, ¿qué pensamientos tuve hoy que me hicieron sufrir, que en realidad no eran ciertos? ¿Puedo observar mis pensamientos como interpretaciones en lugar de creerlos como verdad? ¿Estoy dispuesto a dejar de tener la razón para tener paz? ¿Cómo transformar los pensamientos negativos en pensamientos de amor desde la enseñanza de la alquimia del pensamiento? Transmutar el pensamiento es una labor que se puede hacer. ¿Qué hago con los pensamientos que me hacen daño? Cuando aparecen pensamientos que duelen, recuerdos de traición, pensamientos de juicio, rechazo, fracaso, miedo, culpa, frustración, muchas veces creemos que para estar en paz debemos resolver lo externo, que si el otro nos pide perdón, que si las cosas cambien, que si el otro reconoce su error. Pero desde la sabiduría el maestro nos enseña, no hay que cambiar lo que sucede, hay que cambiar el pensamiento con lo que estoy viviendo. ¿Qué es la alquimia del pensamiento? En su sentido original, la alquimia es la ciencia de la transmutación, es decir, la capacidad de convertir una emoción o un pensamiento que daña en uno que sana. La transmutación es cambiar lo que no es en lo que sí es a través del pensamiento. Y lo uno no va a ser más verdadero que lo otro, es lo que tú realmente vivas como verdad. Esto no es pensamiento positivo superficial, es observar lo que duele con comprensión para ver el aprendizaje oculto desde ese lugar, elegir pensar diferente. ¿Y cómo se hace esta transmutación? Pon atención. Primero, observa el pensamiento que te duele. Por ejemplo, me usaron. Reconoce la emoción de dolor, rabia e injusticia. Tercero, acepta que es solo una interpretación, no un hecho. Esto no es verdad absoluta, es como yo lo viví desde mi herida. Y elige un pensamiento nuevo, basado en el amor y la evolución. Por ejemplo, atraje esta experiencia para aprender a poner límites y a valorarme. Y 5, siente la diferencia emocional. Si el nuevo pensamiento te devuelve la paz, lo has transmutado. Y ejemplos de transmutación, pues hay muchas. Por ejemplo, vivir esa experiencia de me rechazaron en mejor esa persona no podía darme lo que yo esperaba y está bien.
En otra, decir no me valoraron y decir mejor yo no me estaba valorando a mí mismo. Ahora lo estoy aprendiendo a hacer. Y esto es porque estoy aprendiendo a evolucionar. El secreto está en el entrenamiento mental. El pensamiento puro es aquel que no hace daño a nadie ni a ti mismo. Ese pensamiento es amoroso y genera paz. Y no se trata de tener buenos pensamientos todo el tiempo, sino de aprender a elegir de nuevo cada vez que aparezca uno que roba tu paz. Como todo arte requiere práctica diaria. Trata de una práctica para el pensamiento alquímico. Cuando notes un pensamiento negativo, primero, detente, respira y no lo alimentes. No dejes que la narrativa mental continúe alimentando el pensamiento. Segundo, pregúntate qué pensamiento elegiría el pensamiento de amor en este momento. Y responde, elijo pensar que todo lo que sucede es para mi evolución. Repite internamente, yo no soy lo que pienso. Yo soy quien elige qué pensar. Hazlo con paciencia y con compasión contigo mismo. Tu mente no es tu enemiga, es tu herramienta para el despertar. Y aquí una reflexión para cerrar esta segunda parte de este video es: ¿qué pensamiento de hoy puedo transmutar ahora mismo? ¿Qué historia personal estoy dispuesto a dejar de contarme para encontrar la paz? ¿Estoy listo para convertirme en el alquimista de mi mente? Y aquí una parte importante. Hay que entrenar la mente para pensar desde el amor, porque llevamos años, toda la vida pensando desde la culpa, desde la frustración, desde el miedo, y entrenar la mente requiere algo de tiempo. Ahora el cambio puede ser instantáneo, pero tú también necesitas saber que tal vez necesitas un poco más de tiempo. Esto no es automático. El pensamiento no es automático, es elegido y puede entrenarse, dice Gerardo Schmelding. La mayoría de las personas creen que piensan porque sí, como si fueran víctimas de lo que aparece en su mente. Pero el pensamiento es una herramienta, no es tu amo. El problema es que no nos enseñaron a usarla conscientemente, y por eso este video. Gerardo lo explica de esta manera: existe en cada ser humano un selector interno de pensamiento que opera según el nivel de conciencia que tenga cada persona. Y ese selector puede ser entrenado, y cuando lo entrenas, llega un punto en el que la primera respuesta de tu mente ya no es el juicio o el miedo o el reproche, sino la comprensión, la aceptación y el amor. ¿Y qué es ese selector de pensamientos? Es una función interna que elige entre todos los pensamientos posibles cuál vas a usar para interpretar una situación. Si estás en la ignorancia, el selector exige pensamientos basados en el miedo, en el ego o en el pasado. Y esto lo define tu energía vital dentro de ti. Si tu energía vital es muy baja, vas a elegir desde el miedo. Pero en cambio, si estás eligiendo desde la conciencia, el selector elige pensamientos basados en la comprensión, el respeto y la evolución. Por eso, cuando entrenas tu selector, empiezas a vivir en paz, aunque afuera nada cambie. ¿Cómo entrenar a ese selector de pensamientos? Gerardo propone un entrenamiento muy claro. El primero es la autoobservación constante. Tú no puedes cambiar un pensamiento que no has hecho tuyo. Tú no puedes cambiar nada que no hayas hecho tuyo, de lo que no te hayas apropiado. Luego necesito primero poder observar aquello que me está causando daño y hacer lo mío. Hacer pausas durante el día para preguntarte qué es lo que estoy pensando ahora mismo. Ese pensamiento me genera paz, me genera culpa, me genera conflicto, me genera miedo. Cuando me hago consciente de lo que estoy pensando y despierto ese observador, fácilmente puedo comenzar a transformar aquello que estoy pensando, porque le quito poder en la medida en que lo puedo observar. Segundo, asume que todo pensamiento es una elección. Cuando me doy cuenta que yo puedo decir, es que yo elegí pensar esto por tal o cual razón, porque me está sirviendo por algún motivo. Entonces yo también puedo decidir, pero no necesariamente necesito pensar esto, puedo pensar diferente. Puedo decir en su lugar, estoy eligiendo pensar esto y ahora elijo otra cosa. Puedo pensar de una forma diferente. Sustituir el pensamiento
tercera medida, por pensamientos verdaderos. ¿Y cómo puedo saber qué pensamiento es verdadero o no? Pues aquellos pensamientos que se alinean con esa idea de paz, de compromiso, de amor, de honestidad, de sinceridad, de todo lo que te lleva a tu centro. Entonces esos pensamientos tienen un sabor de verdad y cada vez nos vamos aproximando a ellos. Los pensamientos que se alinean con el amor son, por ejemplo, todo lo que sucede es perfecto para mi evolución. Nadie me hace daño, solo me muestra lo que aún no he sanado. Yo soy el único responsable de mis pensamientos y de esta forma también soy el único responsable de mi vida. La responsabilidad total sobre lo que sucede no es la responsabilidad sobre lo que sucede en el exterior, sino la responsabilidad sobre lo que sucede en tu interior. Obviamente hay que reconocer el dolor, es necesario, puesto que si alguien nos ha dañado, tenemos que reconocer el dolor. Y como cuarta medida, medita en el silencio cada día, aunque sea 5 minutos. Eso fortalece el músculo de tu observador, de tu atención, que te ayuda a ver pasar los pensamientos sin creértelos. Detrás del pensamiento está el silencio y en el silencio está la verdad. Aquí te voy a dar un ritual de entrenamiento diario para que comiences a enfocar tu atención en aquellos pensamientos que te traen paz. Primero, cierra los ojos, respira, concéntrate en ti, concéntrate en lo que estás pensando. Di en voz baja: yo soy el observador de mis pensamientos, yo elijo la paz. Tercero, siente el cuerpo, suaviza tus músculos faciales y suelta la historia, suelta aquello que te estás repitiendo como aquello que me está causando daño. Cuarto, si aparece un pensamiento que no te genera paz, puedes repetir: yo no soy ese pensamiento, yo soy quien lo elige. Yo lo he elegido porque a mí me sirve de alguna forma. Ahora, ¿por qué elegí este pensamiento? ¿A qué es a lo que está sirviendo? Y poco a poco vas cerrando el ciclo emocional de este pensamiento, pero tienes que hacerlo tuyo. Haz esto todos los días. Elígelo, escoge esta práctica. La información no sirve de nada, solamente como información. La información necesitamos convertirla en una conversación interna y en una alineación interna para que se convierta en nuestra sabiduría. De lo contrario, se queda como sencilla información. Haz esto todos los días, no como una técnica mágica, sino como un entrenamiento de conciencia, porque estás reeducando tu mente. Ahora, 3 recordatorios muy poderosos. Tú no eres lo que piensas. Eres quien elige pensar y quien puede elegir qué pensar. No es necesario cambiar el mundo. Solo necesitas cambiar tu interpretación sobre el mundo. Y cuando eliges pensar con amor, todo en tu vida se transforma. Incluso lo que no ha cambiado, porque tu visión sobre el mundo ha cambiado. Recuerda, no es lo que pasa afuera, es como tú eliges interpretar lo que pasa en el exterior. Te deseo un maravilloso día.